Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Les habla la psicóloga Cristina García. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es un concepto que muchas personas conocen, otras no. Se llama la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? Bueno, es un vocablo cuya etimología de latín viene del vocablo resilius, que significa rebotar. Esta palabra se usó inicialmente en la ingeniería y se usaba para aquellos materiales que tenían esa capacidad de ser calentados, ser golpeados, ser maltratados, pero podían regresar a su estado original. En la psicología, la palabra resiliencia se usó de una manera más significativa y tomó realce por ahí del año de 1992. Había un investigador de apellido Bowlby que estaba haciendo una investigación en Hawái sobre la historia de niños que estaban viviendo en circunstancias muy adversas. ¿A qué me refiero con circunstancias adversas? Bueno, pues eran niños muy pobres, sus familias estaban algunos separadas, algunos padres pues padecían alcoholismo. Estos niños, algunos estaban sujetos a violencia de todo tipo, física, psicológica, sexual. Entonces él estaba estudiando la forma en que estos chicos se iban a desarrollar a través del tiempo, cómo iba a ser su vida de estos jóvenes y cómo iban a llegar a ser de adultos. Sí duró varios años este estudio. Cuando un estudio se lleva a cabo en un periodo de tiempo prolongado, se le denomina longitudinal. Bien, pues lo que encontró este investigador fue que algunos de los chicos lograron terminar carreras, hicieron sus familias, vivían bien, tenían una buena posición económica. Sin embargo, otros no. Otros se volvieron alcohólicos, drogadictos, terminaron en la cárcel. Y él se preguntaba, ¿a qué se debía esto? Y estos chicos, que sí lograron salir adelante ante las mismas circunstancias adversas, les denominó resilientes. Uno de los autores más famosos que ha hablado mucho de la resiliencia es Boris Cyrulnik. Él estuvo padeciendo en la Segunda Guerra Mundial y fue rescatado por una enfermera. Lo sacó de ahí en medio de un carrito donde iban muchos cadáveres. Y su historia se hizo muy famosa cuando él logró, hace algunos años, comunicarse con esta enfermera que fue quien lo rescató y lo salvó. Él fundó una escuela de psicología que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, que se llama la psicología positiva, que algunos también la conocen como la psicología de la resiliencia. Pero cuando usamos el término positivo, quiero aclarar que no se trata de una psicología que todo lo ve bello, todo lo ve hermoso. No, no es eso, sino que se trata de una psicología que, a diferencia de la psicología científica tradicional, en donde tratamos la enfermedad, el trastorno, el problema, aquí lo que se ve es la parte positiva, lo que sí hay en la persona y potencializarlo. Es decir, él pensó que si se trabajaba, en lugar de atacar el problema, en que la persona desarrollara herramientas, en este caso también la resiliencia, era más fácil que la persona lograra superar la adversidad, cualquier tipo de adversidad que estuviera enfrentando. Pues ahí la historia de la psicología de la resiliencia, psicología positiva.
Pero bueno, entonces en la psicología el término resiliencia pues se utiliza para designar a aquellas personas que están en una importante o una gran adversidad, que pueden ser momentos cruciales, momentos de vida o muerte, por ejemplo, los que vivimos ahora ante la pandemia de COVID-19, alguna enfermedad grave, una situación que le genera a la persona o le impida poder realizar su vida normal, digamos, y que le esté generando pues mucho problema. Entonces, ¿qué sucede? Las personas lo que hacen es desarrollar una fuerza, ya sea interna, porque también la pregunta es, ¿se nace con esto? ¿O se adquiere? ¿O se aprende? Hay algunos estudios genéticos de neurología afectiva en donde mencionan, aún no comprobado categóricamente, que la capacidad resiliente en las personas, digamos que se forma de dos partes. Una es la parte genética y otra es el contexto. En la parte genética ellos han encontrado que algunos genes sí coinciden en la cuestión de que la persona desarrolle o no resiliencia. Y eso tiene que ver también con la forma en que fueron criados, ¿no? Los estilos de crianza, si fueron padres que estuvieron ahí, padres afectivos, es más probable que su hijo o hija genere resiliencia, a diferencia de los padres ausentes. Y en relación al contexto, es importante resaltar que sí impacta definitivamente en que la persona pueda o no generar resiliencia. Por ejemplo, contextos en donde socialmente las personas no reciben los recursos básicos, no tienen sistemas de salud, pues es más difícil que ellos puedan desarrollar resiliencia ante tal adversidad, o que viven en una extrema pobreza. Es muy difícil que las personas, no imposible, pero sí más complicado, que ellos puedan desarrollar resiliencia. Personas, por ejemplo, que no tienen un grupo social, un grupo de amigos, que están aisladas, pues es también más complicado que puedan ellos desarrollar resiliencia. Personas que son, por ejemplo, atacadas, que son violentadas, también es más complejo que puedan desarrollar resiliencia. ¿Por qué? Porque la persona que es violentada, pues normalmente ya tiene pues, una indefensión ahí aprendida y no ve como el camino, ¿no? Como la esperanza de que pueda salir adelante. En relación a qué otros factores puedan ayudar a que una persona, pero factores internos de la misma persona, puedan ayudar a desarrollar resiliencia, pues sí. Algunas características son aquellas personas que tienen un buen sentido del humor, aquellas personas también que saben solucionar sus problemas que se les presenten, que aquellas personas que tienen una buena gestión emocional, que conocen lo que están sintiendo, admiten que es una emoción que está pasando, admiten lo que les está pasando. Ser resiliente no quiere decir ser resistente. Hay una diferencia, porque por ejemplo, una palmera es flexible, se dobla, el viento la dobla a veces hasta el suelo, pero no se quiebra. En cambio, un roble, súper duro, le llega el viento y se quiebra. Eso es resistencia. Pero la resistencia no es resiliencia. Una persona que es resistente con sus mismas herramientas y habilidades que ya posee. Simplemente está como quien dice aguantando vara. Y no es lo mismo que resiliencia, porque una persona que genera resiliencia es aquella que sí sabe que la está pasando mal, no es de que esté en un lecho de rosas, pero ve esperanza en el camino y aparte desarrolla habilidades que le ayudan a superar eso que está sucediendo, es decir, aprende de lo que le sucedió para mejorar. Hay resiliencia también en poblaciones, hay países resilientes, hay empresas resilientes. La resiliencia sí se maneja de manera individual, pero también de una manera organizacional. Hay organizaciones en la cuestión laboral que son resilientes,
que saben desarrollarse, que saben salir adelante, y algunas que han tenido que cambiar sus giros. Por ejemplo, hubo muchas empresas, yo vi algunos reportajes en Estados Unidos sobre todo, con la pandemia, que se dedicaban las empresas a la ropa, hacían vestidos de novia o alta costura, y resulta que cambiaron su giro para hacer cubrebocas. Entonces fueron resilientes, resignificaron eso que les estaba sucediendo, aprendieron y lo enfrentaron de una mejor manera. Entonces, uno de los tips para desarrollar resiliencia puede ser eso, el poder estar bien informado también es uno de los factores que ayuda mucho. En China hubo una investigación en donde ellos encontraron que aquellas personas que tenían menos información, que tenían menos capacidad o menos educación, menos formación académica, ellos se creían más de las fake news y se alteraban cuando veían esas noticias falsas y creían que todo era el fin del mundo y todo eso. Entonces, el hecho de que tengas una mayor educación te permite evaluar, ser crítico y saber qué es lo que sí está pasando y no desbordarte, ¿no? No caer en la ansiedad, no caer en la depresión. Y eso también favorece mucho que seamos resilientes. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Desde los genéticos que están por probarse hasta los de contexto. Entonces, todos podemos llegar a ser resilientes. Todos tenemos la capacidad de aprender a ser resilientes, de ser ecuánimes, de ser tranquilos y de poder estar mejor. La resiliencia está dentro de cada uno de nosotros, el poder desarrollarla, el poder entender qué es lo que está sucediendo, por qué nos está pasando, qué puedo hacer con esto que me está pasando, con qué herramientas cuento, qué sí puedo controlar de esto que me está sucediendo y qué no. Y a partir de ahí hacer un plan. Ahora, también ser amable con los demás, eso también ayuda a ser resiliente. Si yo tengo conversaciones constructivas en donde yo valoro y valido al otro y digo, oye, qué bien que hiciste esto, mira, esto te salió muy bien. Ese tipo de construcción de relaciones valiosas, pero que sean de corazón, vamos. No se trata nada más de halagar por halagar, sino ver que realmente aquella persona hizo algo bueno y eso también ayuda a la formación de resiliencia. Entonces la resiliencia llegó para quedarse, es una característica muy valiosa, es un constructo de la psicología que es muy importante que todos aprendamos a desarrollarlos, y que los niños, que nuestros hijos aprendan a ser resilientes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas problemas en la vida pues nunca van a dejar de haber, ¿verdad? Entonces lo importante es que contemos con herramientas necesarias que nos ayuden y nos sirvan para poder solucionarlos, para poder enfrentarlos. Bueno, les deseo que tengan un excelente día y que espero que esta información les sea de utilidad en su vida para poder vivir y estar mejor. Les mando un abrazo, soy su amiga y servidora, la psicóloga Cristina García.